Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras. ¿Me escucháis bien y me veis bien? Todo bien, gracias David por confirmar. Bueno, mi nombre es Álvaro Orihuel y nada, tengo el placer de presentar, de moderar esta mesa de comunicaciones científicas, la número 6, en la cual van a predominar las presentaciones vía streaming, ¿vale? Entonces, seréis vosotros mismos los que compartáis vuestra presentación, ¿vale? De nuevo, me remito a las instrucciones que de sobra ya conocéis, que nos tenemos que ajustar bastante bien a los tiempos, ¿vale? Tenemos en esta mesa comunicaciones breves, orales breves o pósters que tendrán un tiempo de 3 minutos y comunicaciones orales extensas que tendrán un tiempo de 10 minutos. Bien. Al cabo de cada 5 comunicaciones dejaré un tiempillo para poder hacer preguntas si procede. ¿Vale? Estupendo. Nos deja activar la cámara, comentan por aquí. Vamos a aquí al lado a un técnico que está mirando cómo ayudaros. Vale. Por otra parte también, aparte de los ponentes que vais a presentar vuestras comunicaciones, me acompaña en la mesa David Luna Aleixos, que forma parte del equipo evaluador de dichas comunicaciones, y nos acompañará también Rosa Aguilera en breves, probablemente en formato presencial. ¿Vale? Contamos ahora mismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponentes. 9 acaban de entrar más. Vale, estupendo, porque como somos 15 ponencias y juraría que las últimas 4 eran presenciales. Bueno, damos 2 minutitos de margen, aunque son ya las 9:33, pero bueno. Vale, bien, pues vamos a empezar ya. Damos la palabra a Jorge Atienza Torralba, trabajador del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, en la zona de neurocirugía. Nos va a presentar la primera comunicación breve o póster que lleva por título El paciente como atleta, impacto de la prehabilitación trimodal enfermera en la recuperación quirúrgica mayor. Adelante, Jorge, puedes compartir la presentación. Vale, ¿me oís? Te oímos. Perfecto. Muy bien. Vamos a compartir. Vale. ¿Lo veis? Lo vemos. Vale, genial. Es que esto es un poquitín nuevo para mí. Nunca he hecho una ponencia online. Bueno, muy buenas. Yo me llamo Jorge, trabajo en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Es un hospital de referencia en Cantabria y bueno, os voy a hacer una breve exposición, ¿de acuerdo?, de este trabajo que se titula El paciente como atleta, que es tratando sobre todo el impacto de la rehabilitación trimodal de enfermería en la recuperación de cirugía mayor, ¿de acuerdo? Bueno, vale. ¿Qué es lo que intento aquí centrarme un poquito? ¿De acuerdo? La justificación de este trabajo es que vamos a intentar transformar el periodo previo a la cirugía del paciente en una preparación que va a ayudar a la recuperación inmediata del paciente, acortando los periodos de ingreso, minimizando los riesgos de ilioparalítico, por ejemplo, en este caso, incluso hasta de infección. Uy, me pregunta aquí algo que si puedo admitir a alguien. Ah, perdón. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ciñéndonos a las evidencias científicas, las guías ERAS RICA, si las conocéis, las ERAS son las americanas, que son los Enhanced Recovery After Surgery, y la RICA, que es la guía española, que actualmente lo que trata es intentar acortar estos periodos de estancia en el hospital de los pacientes, ¿de acuerdo? Facilitando un poquitín
la recuperación e incorporación a su vida normal. Bueno, ¿qué fundamentos tenemos? Bueno, la respuesta al estrés es muy importante en el paciente. No es una cosa en la que nos centremos mucho, pero si somos pacientes, que todos lo somos alguna vez en nuestra vida, lo habremos pasado. Esa respuesta a la metabólica al estrés nos va a ocasionar una bajada de defensas, nos puede ocasionar más riesgos posquirúrgicos inmediatos, ¿de acuerdo? Y esta prehabilitación es un proceso que va a optimizar ese paso previo, ¿de acuerdo? Incluso la evidencia dice que se reducen las complicaciones posoperatorias en un 30-40%, es una cifra altísima, ¿de acuerdo? Y aparte también acorta la estancia hospitalaria, minimizando también los riesgos, lógicamente, de infecciones. Bueno, en este caso, el perfil del paciente que vamos a estudiar un poquito es un varón de 75 años, el cual se le diagnostica anioplasia de colon y se le programa para una milecolectomía izquierda laparoscópica, ¿vale? ¿Cuál es su situación actual? Pues bueno, tiene una fragilidad leve, paciente que vive solo, ciertamente sedentario y ha sufrido una pérdida de peso de un 5%, obvio, ¿de acuerdo? Dentro del perfil de la enfermedad que tiene. El diagnóstico de la NANDA, que aplicamos aquí en este caso, sería el de riesgo de retraso, ¿de acuerdo?, en la recuperación quirúrgica, ¿de acuerdo?, por forma física insuficiente y estado nutricional deficitario. Vamos a aplicar este protocolo trimodal, que fijaros solamente en 4 semanas el rendimiento que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Una vez ya que se le diagnostica y se le programa la cirugía, entraríamos en la actividad nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Vamos lo primero a conseguir una optimización física. Le programaremos una serie de caminatas diarias y unos ejercicios que puede hacer en su casa, lógicamente primero supervisados para que aprenda a hacerlos convenientemente. Además, le indicaremos un soporte nutricional con una dieta hiperproteica y una suplementación dietética que va a mejorar e implementar su inmunonutrición, incluyendo arginina y omega 3, que en este caso van a ser muy interesantes. Y luego también haremos una gestión del estrés, ¿de acuerdo? Enseñándole a hacer unas técnicas de respiración diafragmática y control de la ansiedad. No todo, amigos, es farmacología. También nosotros podemos incidir en cuidados para mejorar esto. ¿De acuerdo? Tenemos que ir finalizando, Jorge. Vale. Entrenamiento, ¿vale? Un acondicionamiento físico. Nosotros le enseñaremos una serie de ejercicios y actuaremos como entrenador. Le aportaríamos esa dieta rica en proteínas y para mejorar con las inmunoglobulinas, con omega 3 y demás. ¿Qué impacto tiene? La media de días de ingreso son 8 días y el paciente prehabilitado se reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Evaluación. A las 6 horas el paciente de la salida del quirófano estaba deambulando sin fatiga extrema, complicaciones, ausencia total de hilio paralítico y la experiencia, el paciente se siente encantado porque se ha sentido protagonista de su cirugía. ¿De acuerdo? Y una frase para resumir, bueno, pues eso sería que la prehabilitación transforma la espera quirúrgica en una preparación vital y empodera, muy importante, al paciente en su proceso de salud. Y esto es todo, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Estupendo. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis apuntárosla para el turno de preguntas que se da posteriormente. Vale, ¿puedes, Jorge, dejar de compartir ya la presentación? Vamos ahora a darle la palabra a Virginia Ferrer García, que nos va a presentar la comunicación 0041. Se trata de una presentación breve o tipo póster, cuyo nombre es Seguimiento y cuidados de enfermería en úlcera de miembro inferior asociada a gota en paciente anciana con pluripatología. Virginia, adelante, puedes iniciar la presentación, compartirnosla. Hola, ¿se me oye? Se te oye perfectamente, se te ve la cara y vemos tu pantalla. Vale, ¿queréis que la ponga en modo completo? Sí. ¿Ahora? Sí, y si quieres, conforme vayas explicando, o sea, puedes hacer zoom e ir bajando, ¿vale? Vale, a ver si me deja porque creo que no me deja. Sí, no te preocupes, Virginia. Vale,
Creo que lo tienes abajo a la derecha. Aquí. En la lupita. La lupita con el más. ¿Lo veis? Perfecto. Y ahí puedes ajustar el porcentaje, ¿vale? Comienza el tiempo, Virginia. Vale, buenos días. Soy Virginia, enfermera del Centro de Salud de Benissa y vengo a traeros un caso clínico longitudinal de una paciente de 85 años pluripatológica que se presenta en la consulta de enfermería a mitad de septiembre. Tras el alta del hospital, estuvo ingresada en medicina interna por una herida que se hizo con una cuchilla al depilarse y presentó una complicación, una celulitis. Se trató con tratamiento intravenoso y con limpieza del lecho con anestésicos locales en el hospital. Al llegar a nosotros hicimos una valoración de la paciente y vimos que presentaba dolor intenso que le impedía la deambulación. Vimos unas colecciones de cristales en forma de tofos, cristales de urato en forma de tofos en el lecho, y por una posible ingesta elevada de purinas o deshidratación que eleva el ácido úrico. Aplicamos unos diagnósticos NANDAS como dolor agudo, deterioro de la movilidad física y deterioro de la integridad tisular, y decidimos ampliar el estudio con una analítica sanguínea, porque vimos que no tenía los niveles de uratos en sangre desde una analítica que se le hizo en enero en el centro de salud. En ningún momento se le hizo cuando estuvo ingresada. Entonces, en un perfil de riesgo cardiovascular, añadimos los niveles de urato y nos dio un resultado de 7,9 en octubre del 2025. Con estos resultados enfocamos las intervenciones de enfermería al manejo del dolor, al manejo de la nutrición y al manejo de la medicación, junto con el médico responsable de la paciente. Nosotros ajustamos el tratamiento farmacológico con él y vigilamos los efectos secundarios. Nos proponimos unos objetivos que fueron la integridad tisular, el control del dolor y el conocimiento del régimen terapéutico por parte de la paciente. En los cuidados de enfermería que llevamos a cabo y basados en la evidencia, evitamos el uso de la clorexidina, la povidona iodada y la colagenasa en el cuidado de las heridas, y vigilamos y cuidamos la piel perilesional. Observamos una disminución progresiva de los niveles de urato en sangre en sucesivas analíticas y una mejoría clínica de la herida. Se redujo la inflamación, mejoró el aspecto del lecho y avanzamos en la cicatrización, como podéis ver, en las fotografías. Perdón porque hay un error con el año de las fotos del 2026. Consideramos que los objetivos planteados estaban parcialmente y posteriormente alcanzados. Seguimos con la cura de la señora con un gran avance y seguimos con el control de analíticas del ácido úrico, y como conclusión vimos que este caso evidencia que la valoración de enfermedad integral permite identificar factores metabólicos ocultos que condicionan la cicatrización de las heridas. Muchas gracias. Muy bien, Virginia. Muchas gracias. Estupendo. Vale. Vamos a dar paso ahora a la comunicación número 86, que lleva por título Análisis del diagnóstico estatal de clínicas de terapia de infusión, retos e implicaciones en Oaxaca, México, cuyo autor es Corina Mariela Alba, Minerva Orozco Pineda y Judith Gutiérrez López. Va a presentar, vamos a ver, es Minerva Pineda. Minerva, perfecto. Minerva Pineda, cierto. Aquí te tenemos, Minerva. Puedes comenzar. No puedo, no lo encuentro. Minerva, aquí. Está en la siguiente página. Te vamos a convertir en moderador. Ya puedes activarte el micrófono. Puedes, cuando quieras, compartir tu presentación. Creo que me iban a apoyar a compartir mi presentación. Estupendo. Pues entonces, un poquito. Dime, Minerva. Sí, me iban a apoyar en compartir mi presentación. ¿En eso quedamos? Sí,
Pues Sí, por favor. ahora mismo la comparto. Un momentito. Compartir pantalla en este caso. Ok, muchísimas gracias. Un momentito que abra la presentación. Perdón, Álvaro. Pregunta Virginia si debe seguir conectada. O se puede ir ya. Sí, puedes seguir conectada. Sí, porque además vamos a hacer preguntas posteriormente, entonces es posible que se pueda hacer alguna pregunta hacia ti. Vale. ¿Visualizamos toda la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, Adelante, pues me vas indicando y te voy pasando las diapositivas. gracias. Bien, buenas tardes. Hoy presentaré el análisis del diagnóstico estatal de clínica de terapia de infusión, retos e implicaciones en Oaxaca, México. Las clínicas de terapia de infusión son unidades clave para la administración de tratamientos intravenosos utilizados en pacientes tanto en enfermedades crónicas, infecciosas y oncológicas. Su correcto funcionamiento impacta directamente en la atención y seguridad que se le brinda al paciente. En un contexto como Oaxaca, donde existen retos e infraestructura y acceso a servicios de salud, es fundamental evaluar cómo operan estas clínicas. La siguiente, por favor. El objetivo de este diagnóstico fue analizar las condiciones de las clínicas de terapia de infusión en el estado de Oaxaca, México, en el 2025, como punto de partida para adoptar estrategias de mejora que permitan reducir las infecciones del torrente sanguíneo relacionado a los accesos vasculares. La metodología utilizada en el estudio diagnóstico fue descriptivo, transversal, y cualitativo, aplicando un instrumento de colecta de datos basado en el manual de terapia de infusión con apego a la normatividad. La siguiente, por favor. Dentro de los principales hallazgos se identificaron variabilidad en la infraestructura y equipamiento entre las clínicas, limitaciones en disponibilidad de insumos y medicamentos en algunas unidades, necesidad de mayor capacitación del personal en protocolo de actualización de infusión, problemas en la estandarización de procesos y control de calidad, entre otros. Sin embargo, también se observaron fortalezas como el compromiso del personal de salud y la cobertura en zonas estratégicas. Con base en estos resultados, se proponen las siguientes acciones: fortalecer la capacitación continua del personal de salud, estandarizar protocolos de atención y seguridad, mejorar el abastecimiento tanto de insumos y medicamentos, invertir en infraestructura y mantenimiento de equipos, implementar sistemas de monitoreo y evaluación continua. Estas acciones permitirán mejorar la eficiencia, seguridad y calidad de la atención que brindan estas clínicas. La siguiente, por favor. En conclusión, este diagnóstico evidencia áreas claves de mejora, pero también oportunidades para fortalecer los servicios de terapia de infusión en Oaxaca, México, bajo un enfoque de calidad y reducción de riesgos epidemiológicos e impulsando la investigación y difusión científica en el área. La siguiente, por favor. Ya está. Comparto la lista detallada de las fuentes citadas en este trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Minerva, muchas gracias a ti. Vamos a dejar de compartir. Fenomenal. Vamos ahora a la comunicación número 99, que lleva por título Ganancia de peso durante el embarazo, panorámica y factores asociados, que va a presentar María del Socorro Arnedillo Sánchez del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Estamos listos ya. Empieza el tiempo. Socorro. De acuerdo. Buenos días, mi nombre es Socorro Arnedillo, soy enfermera matrona del Hospital Virgen del Rocío y profesora asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Voy a presentar el trabajo Ganancia de peso gestacional durante el embarazo, panorámica y factores asociados, resultados institucionales y nuevas perspectivas para la atención perinatal. La ganancia de peso gestacional es un factor pronóstico importante para los resultados maternos y neonatales. No es simplemente una medida de control rutinario, sino que va a tener repercusiones tanto en la salud materna como en la salud neonatal, tanto a corto como a largo plazo. Actualmente el paradigma de atención obstétrica está claramente inclinado hacia la vigilancia de la ganancia de peso gestacional excesiva, que como sabemos, bueno, pues hay una pandemia de obesidad y por lo tanto nuestro foco de atención está situado sobre la ganancia de peso excesiva en el embarazo. El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de ganancia de peso gestacional no saludable y analizar el papel de factores como los conocimientos, las creencias y la información recibida sobre el seguimiento prenatal, es decir, ver qué factores se asocian a esta ganancia de peso gestacional. El estudio fue un estudio observacional transversal retrospectivo en 500 gestantes a término en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y los datos los obtuvimos mediante un cuestionario autoadministrado y objetivizamos la ganancia de peso gestacional a través de la historia clínica de las gestantes. Se realizó un análisis descriptivo, un análisis comparativo y un análisis multivariante de los resultados. Respecto a los resultados, pues, ¿qué encontramos? Pues que existe una doble realidad clínica. Encontramos que la ganancia de peso gestacional excesiva fue prácticamente igual de prevalente que la ganancia de peso gestacional insuficiente. Es decir, en nuestra muestra encontramos que igualmente tenemos ganancia inadecuada, insuficiente y excesiva. Esto pone de manifiesto un punto ciego clínico. Es decir, estamos centrando nuestros esfuerzos en paliar la ganancia de peso gestacional excesiva cuando estamos objetivizando que la ganancia de peso gestacional insuficiente es igual de prevalente. No podemos perder de vista que esta ganancia de peso gestacional insuficiente conlleva riesgos severos como parto prematuro y bajo peso al nacer, pero pasa desapercibida bajo nuestro radar clínico habitual. Además, encontramos un perfil de riesgo inesperado porque el 67,4% de las mujeres con ganancia de peso insuficiente eran mujeres sanas que partían de un índice de masa corporal pregestacional normal. En el análisis multivariable, además, pudimos detectar que conocer las recomendaciones de ganancia de peso gestacional fue un factor protector para ambas ganancias fuera de la normalidad, tanto para la ganancia excesiva como para la insuficiente. Además, conocer la importancia del ejercicio físico durante el embarazo fue un factor protector para la ganancia excesiva, mientras que un índice de masa corporal pregestacional ya alto era un factor de riesgo para esta ganancia excesiva. Respecto a la ganancia de peso insuficiente, vimos que las gestantes que creían que su ganancia de peso era saludable, esta creencia constituía un factor de riesgo para una ganancia de peso insuficiente. Esto nos llega a reflexionar sobre que hay una paradoja en la percepción de la ganancia de peso gestacional saludable. Las mujeres con índice de masa corporal normal que creen que su peso es adecuado tienen mayor riesgo de sufrir una ganancia de peso gestacional insuficiente.
Es decir, su propia percepción de salud, sumada a la presión social por la imagen corporal, actúa como una barrera invisible. Esto nos llega a reflexionar sobre que necesitamos un nuevo enfoque desde el punto de vista de la matrona para hacer un seguimiento de esta ganancia de peso gestacional. Primero, que tenemos que ampliar el radar, no solo a la ganancia excesiva, sino también a la insuficiente. Segundo, que debemos explorar las creencias de las mujeres respecto a lo que es una ganancia de peso gestacional saludable. Y después que, por supuesto, debemos fomentar el conocimiento de la ganancia de peso gestacional adecuada, puesto que se ha probado que es un factor protector tanto de la ganancia insuficiente como de la ganancia excesiva. Es decir, tenemos que realizar estrategias de intervención integradas, combinar la educación individual con la educación grupal, porque creemos que ese espacio grupal es un espacio ideal y seguro para desmitificar las presiones socioculturales que tienen las mujeres sobre la imagen corporal, redefinir la significación de un embarazo saludable y de una ganancia de peso gestacional saludable y además aprovechar para debatir los contenidos que reciben tanto de Internet como de otras fuentes de información. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Virginia, o sea, Socorro, disculpa. Vale, como continúas con la presentación número 100, la importancia de la lactancia materna desde la perspectiva de las gestantes, fortalezas y vacíos para la práctica clínica, y has terminado la presentación antes de esta última presentación antes de tiempo, puedes continuar ya con la 100 y así aprovechamos ese tiempo que creías que era de oral extensa y realmente es oral breve. De acuerdo, voy a preparar la siguiente. No obstante, disculpa Álvaro que intervenga un segundo. Sí. Perfecto, porque tenemos tiempo y puedes hacerlo, pero he revisado las actas y no se trata de ningún error. Socorro, el comité lo evaluó así que era bueno pasar esta comunicación a menos. Bueno. Para que también te quedes tranquila. Aún así, fíjate que vas a poder... Vale, nada. Pero para que sepas que no ha sido un error. Claro, o sea, no te estoy dando 10 minutos, te estoy dando un poquito de margen para que... Sí, no os preocupéis porque lo voy a hacer rápido, o sea que... Fenomenal. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Pues continúo con otro trabajo de investigación realizado que se denomina la importancia de la lactancia materna desde la perspectiva de las gestantes, fortalezas y vacíos para la práctica clínica. Sabemos que un componente importante de la educación prenatal es la lactancia materna. La lactancia materna es una estrategia global de salud pública, es un componente importante de la atención prenatal y de la educación maternal y por lo tanto nos planteamos el objetivo de evaluar qué importancia le daban las gestantes a distintos aspectos relacionados con la lactancia materna y evaluar los factores sociodemográficos, clínicos y de estilo de vida asociados a estas percepciones. Fue un estudio transversal observacional retrospectivo en un hospital de tercer nivel con 5.000 partos al año. Incluimos a mujeres con gestaciones únicas, con gestaciones a término, y la muestra final fue de 276 gestantes. La metodología, pues vamos a ver las variables, ¿verdad? Fue un estudio observacional. Por una parte, evaluamos el perfil de las gestantes y los hábitos de actividad física, dieta y asistencia a la educación grupal. El núcleo del estudio fue valorar mediante una escala Likert la importancia que las gestantes asignaban a distintos aspectos relacionados con la lactancia materna.
y se hizo un análisis descriptivo bivariante y multivariante. Los resultados respecto al perfil de la gestante, pues vemos que asistían regularmente a la educación maternal, cumplían con los criterios de actividad física de la OMS, el 91% reportaba una imagen corporal positiva o neutra durante el embarazo y tenían una alta adherencia a la dieta mediterránea. Respecto a la importancia asignada a aspectos de la lactancia materna, los resultados pusieron de manifiesto que la balanza está claramente inclinada hacia el neonato. Es decir, las puntuaciones más altas se relacionaban con aspectos relacionados con la salud del recién nacido o la técnica de amamantar, mientras que existían puntuaciones más bajas en los aspectos relacionados con la salud materna o incluso con la del neonato a largo plazo, ¿vale? Es decir, las mujeres detectan o asignan importancia abrumadoramente relacionada con la salud del bebé, pero minimizan el valor de la lactancia materna como una herramienta para su propia salud. Además, a través del estudio, del estudio multivariante, demostramos que la asistencia a la educación maternal grupal solo se asoció significativamente con dar mayor importancia a la técnica de amamantamiento, mientras que la salud materna, la pérdida de peso de la madre en el posparto o la prevención de la obesidad infantil a largo plazo, pues no encontramos resultados significativos. ¿Qué podemos concluir o a qué discusión nos lleva esto? Bueno, pues es muy importante que las mujeres den importancia a la técnica del amamantamiento y a la salud general del recién nacido, pero que existe una falta de interés o de conocimiento sobre la repercusión que esto tiene en la salud materna. Esto nos hace replantearnos cómo debemos de abordar el cuidado de las madres respecto a la lactancia. Debemos revisar los contenidos en esta educación maternal que prestamos para darle importancia a la salud de la madre, equilibrar la balanza y hacer un cambio de paradigma. Necesitamos evolucionar hacia un cuidado realmente más integral que tenga también a la mujer en el centro. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Estupendo. Gracias, Socorro. Gracias a vosotros. Hemos terminado el primer bloque de 5 comunicaciones. Vamos a ver si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si hay alguna pregunta podéis escribirla por el chat o bien levantar la mano y se os da turno de micrófono. El botón de levantar la mano está arriba, pone participar con un dibujo de mano. Vale, si no hay preguntas, podemos continuar con el siguiente bloque. Vale, pues vamos allá entonces. Vamos ahora con la comunicación 106. La comunicación 106 que va a presentar Jorge Atienza Torralba, de nuevo, que lleva por título Más que una barrera, manejo de heridas quirúrgicas con adhesivos mediante apósitos de film. Se trata de una comunicación oral breve o tipo póster. Adelante, Jorge, cuando quieras. Acuérdate de activar el micro, que no te oímos, ¿vale? Eso es. Ahí. ¿Ahora se me oye? Ahora te oímos, sí. Perfecto. Adelante. Empieza el tiempo. Muy bien. Bueno, compañeros, soy Jorge de nuevo, del Hospital Galdecilla, y este breve póster va a tratar sobre la utilización de apósitos tipo film en vez de los convencionales, de acuerdo, de tipo gasa. El paciente en el que me centro en este caso es un paciente que sufre de 55 años, joven, activo, deportista, que sufre un accidente de barranquismo con su pareja
se cae, tiene una fractura vertebral múltiple, que le queda como consecuencia una paraplegia traumática y se le tienen que realizar 2 artrodesis vertebrales urgentes y el paciente sube a planta, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente cuando sube a planta nos encontramos que tiene un prurito incesante debajo del apósito de gasa, ¿de acuerdo? Producido por el adhesivo. Este tipo de heridas se llama MARSI, ¿de acuerdo? Estas lesiones Medical Adhesive Related Skin Injuries, las siglas en inglés, que era muy evidente, ¿de acuerdo? El paciente, además por su lesión, tenía que permanecer en decúbito supino y el picor era incesante, vamos, de 9/10. O sea, el pobre pasó una noche de perros en reanimación y cuando subía a planta estaba incomodísimo, subía con bomba de analgesia y ni por esas. Además, tenía un estado de ansiedad porque no conseguía dormir y bueno, pues decidimos probar. ¿Qué probamos? Levantamos la herida, nos encontramos con esto. Como podéis observar, la zona perilesional hay un enrojecimiento bastante evidente, aparte de restos de adhesivo que han quedado. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos una cura limpia, que retiramos los restos de adhesivo y ponemos una cura tipo film. ¿Vale? Que la sospecha era evidente de que había este tipo de lesión de piel. ¿Por qué? Porque había un eritema intenso, un edema, y aplicando un diagnóstico de la NANDA, pues bueno, pues utilizamos el de diagnóstico de deterioro de la integridad cutánea relacionado con adhesivos médicos, ¿de acuerdo? Que tiene el número 46. Y además con el riesgo de una posible infección por rascado, ¿de acuerdo? Y trauma mecánico de la herida. ¿Qué es lo que hicimos? Retiramos el adhesivo que quedaba con el aerosol para evitar daño epidémico, sustituimos el adhesivo por el film, perdón, utilizamos el film para sustituirlo por el apósito normal y vigilamos la herida. ¿Qué resultados obtuvimos rápidos además? Con el opaco tenía una EVA de número categorizada con 9 y a las 24 horas del 2. Fijaros el descenso de dolor y molestias en la herida. ¿De acuerdo? Aparte, nos permite evaluar la evolución de la herida porque permite visualizar directamente los puntos sin tener que levantarla cada vez que viene el médico, pues hemos pasado por eso, y además permite que la higiene del paciente se duche o se haga la higiene en la cama sin necesidad de cubrir o evitar, porque son resistentes al agua. ¿De acuerdo? Y evidentemente la evidencia clínica dice que la mejora del confort cutáneo influyó positivamente en el estado anímico y la predisposición del paciente a su rehabilitación. ¿De acuerdo? Esto es todo, chicos. De acuerdo, gracias, Jorge. Vale, como continúas tú con la siguiente comunicación, 109, que lleva por nombre Prevención 4.0, monitorización sensorizada en tiempo real para la eliminación de lesiones por presión. Muy bien. Aquí lo tengo ya preparado. Bueno. Vale, empezamos con el tiempo. Perfecto. Habitualmente, todos los que hemos trabajado en servicios, por ejemplo en intensivos, somos conscientes de que los pacientes, los cambios posturales responden a un reloj, no a la necesidad real del paciente. Es decir, programamos los cambios en función de la hora. Esto plantea una serie de desafíos nuevos, aprovechando las tecnologías, los cuales podemos aprovecharnos de unos dispositivos muy interesantes que os voy a presentar, ¿de acuerdo? Hay una brecha entre la intervención de enfermería y la descarga tisular real necesaria. Es decir, si pautamos los cambios posturales en función de horas, no estamos atendiendo a la necesidad real del paciente en cuanto a ese cambio. Tenemos una serie de dispositivos nuevos que son superficies de mapeo continuo de presión, ¿de acuerdo? Que actúan como ojos debajo de la sábana, es decir, van a hacer un mapa termográfico en base a la presión, de los puntos de presión del paciente. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Que la reducción de incidencia de lesiones por presión es de un 70%, se reducen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque permite esa detección precoz, nos anticipamos y somos capaces de utilizar los cambios de manera óptima, optimizando los cambios de presión en las zonas que realmente lo necesitan. Valoración de un caso. Vamos a utilizar un caso, en este caso de una paciente con una fractura de cadera oncológica, una escala de Braden valorada con el número 12, es decir, alta,
y diagnóstico de Nanda de riesgo de deterioro de la integridad cutánea, 47. ¿De acuerdo? Y vamos a poner en marcha este protocolo Smart Pressure, que vamos a hacer intervención que nos van a lo que nos manden los datos directamente. Monitorizamos la superficie de presión, de acuerdo, debajo de la lencería, identificamos con mapa de calor esos puntos calientes y hacemos unas movilizaciones dirigidas únicamente a lo que nos manda el dispositivo. ¿De acuerdo? Esta sería la imagen que nos mandaría el dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a hacer ahora los cambios lo que nos mande la máquina, confiando plenamente en esos puntos de presión. Evaluación de riesgo de los resultados, 0 lesiones por presión, ¿de acuerdo? Tras 15 días de seguimiento con esta tecnología, ¿vale? Los cambios fueron dirigidos, no pautados cada 2 horas, porque también, lógicamente, el descanso del paciente había que tenerlo en cuenta y la propia comodidad, ¿de acuerdo? Y fue mucho más eficaz. ¿Ahorramos tiempo? Por supuesto. Hacemos menos movilizaciones de las necesarias, solamente las necesarias. La alerta es inmediata en cuanto hay presión capilar y prevenimos, ¿de acuerdo?, la variabilidad subjetiva del juicio clínico. Os voy a presentar 2 modelos que tenemos. Uno es el modelo de Stryker, que es el modelo americano. Es una alfombrilla de alta densidad de sensores que se coloca, ¿de acuerdo?, debajo de la ropa. Y tenemos un monitor a pie de cama. Y luego hay una marca española, una empresa, una startup que se llama Sensing Health, que está en Barcelona, que ha creado otra manta, ¿de acuerdo? Otra alfombrilla que se mete debajo, pero esta vez con aplicación móvil, lo que nos permite no tenernos que acercar ni siquiera a la cama, sino poder disponer de los datos en tiempo real en la pantalla. Además proporciona mayor confort y elimina las arrugas porque es la propia sábana la que hace de dispositivo de medición, no va debajo de la ropa. ¿De acuerdo? Y esta monitorización en tiempo real nos transforma nuestro cuidado, el reactivo, en una estrategia proactiva de precisión digital, ¿de acuerdo? La prevención de lesiones por presión. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Atienza. Continuamos contigo con la comunicación 113, que lleva por nombre Estrategia, Resiliencia Activa, Impacto de un programa de Mindfulness y Briefing en la salud mental de la enfermería de críticos, en formato breve o póster. Muy bien. Bueno, continuando con la línea de estudios, este estudio va centrado en nosotros, chicos, los cuidadores. ¿Quién cuida al cuidador? Nosotros debemos cuidarnos nosotros mismos y entre nosotros, ¿de acuerdo? Somos el paciente invisible. ¿Por qué somos el paciente invisible? Porque nosotros también sufrimos como personas que somos, ¿de acuerdo? Al estar expuestos al sufrimiento y a la presión clínica, esos entornos generan una erosión emocional en nosotros, a veces sin darnos cuenta y a veces sufriéndola de manera viva, ¿de acuerdo? Con la valoración de McLatch, del burnout, ¿de acuerdo? Y si aplicamos deterioros, aplicando el diagnóstico de Nanda en nosotros mismos, tendríamos un deterioro de la resiliencia. Incluso podríamos llegar a una despersonalización del cuidado. ¿Qué quiere decir? Que nos volveríamos fríos y empezaríamos a no utilizar la empatía con nuestros pacientes. ¿Qué podemos utilizar como regla mental para parar, para decir, vamos a educarnos, vamos a ejercitarnos, vamos a protegernos? Será un entrenamiento atencional para situaciones de crisis que está enclavado en las siglas STOP. STOP, lo primero, como la S, para lo que estés haciendo en ese momento. Hay que parar. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Tomamos un respiro y nos anclamos al presente. Es decir, no voy a pensar en lo que me acaba de ocurrir ni lo que me puede pasar. Vamos a centrarnos en el ahora solamente, ¿de acuerdo? Tenemos que observar nuestras emociones sin juzgarnos a nosotros mismos y una vez que hemos hecho estos pasos, actuamos con claridad clínica. Es decir, ¿qué puedo hacer? Ya una vez que he puesto encima de la mesa, he visto lo que me ha pasado, lo que lo ha desencadenado, puedo objetivarlo y puedo tratarlo con claridad clínica. Esos 10 minutos, incluso que podemos utilizar esta técnica al inicio del ciclo del trabajo, del turno, reducen la ansiedad previa, de acuerdo al turno. Nos viene fenomenal, chicos. Y después que ha pasado esto, podemos incluso hasta con los compañeros exponer en un espacio seguro, podemos hacer una purga emocional de lo que ha pasado, podemos identificar qué puntos de mejora para evitar esas situaciones de estrés que desencadenen este evento en nosotros y
podemos incluso apoyarnos entre pares, es decir, con la persona que yo tenga más confianza o con mi compañero de trabajo habitual, en conversaciones estructuradas de 15 minutos, por ejemplo, después de una parada, de un éxitos y demás, sentarnos y hablar. Es decir, vamos a desarrollar qué es lo que ha ocurrido para evitar que desencadene esta situación de estrés y que nos produzca esta rotura emocional. ¿De acuerdo? Este impacto en el equipo es positivo, ¿de acuerdo? Disminuye, demostrado científicamente, un 30% el agotamiento emocional y además ayuda a mejorar, implementar nuestra realización personal en un aproximadamente 20%. Esta resiliencia activa además mejora la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque evita, minimiza los errores por nuestra fatiga cognitiva, ¿de acuerdo? Esta saturación, esta carga mental que nos proporciona a veces y nos produce en nosotros el trabajo en servicios, por ejemplo, como la UCI, ¿vale? Y es muy importante cuidar la mente de quien cuida la vida y no es un lujo, ¿de acuerdo? Es una exigencia ética y muy importante de seguridad clínica, ¿vale? Y esto es todo, chicos. Muy bien, gracias, Jorge. Estupendo. Si os dais cuenta, voy yo levantando la mano en el momento en el que vemos que os estáis pasando ya del tiempo, ¿vale? Perdona, Álvaro, antes de pasar a la siguiente, tenemos una pregunta por privado de Marcela. Sí. Voy a crear una sala privada para que nos haga la pregunta. Vale. Un segundo. Vale, mientras la creas, puedo dar paso a la siguiente. Esperamos. Mejor esperes un tiempo. Vamos a esperar un poquito. Bueno, mientras tanto, sí que voy a ir indicando que la siguiente ponente será María del Carmen de la Chica Reyes, que nos va a presentar la comunicación que lleva por nombre Conducta Suicida y Orientación Sexual en la Adolescencia. Se trata de una presentación oral breve o tipo PowerPoint. Y ahora, en cuanto el técnico me dé el ok, continuaremos, ¿vale? Para que puedas tener la presentación lista. Continuamos, por lo tanto, con la comunicación 124, que lleva por nombre A propósito de un caso, gestante de primer trimestre con sangrado vaginal y ansiedad. Nos lo va a presentar la compañera Laura Barquín Fernández del Hospital de Sierra Llana, Torrelavega, Cantabria. Le hacemos moderadora. Lista. Y puedes compartir la pantalla. Hola, buenos días. Hola, Laura. Vale, pues nada, buenos días. Voy a presentar un PAE de enfermería sobre una gestante en primer trimestre que acude con sangrado vaginal y ansiedad, una situación frecuente pero potencialmente compleja en la práctica enfermera. Se trata de una mujer de 28 años, embarazada de 11 semanas, que refiere sangrado vaginal leve acompañado de dolor abdominal e incontinencia de esfuerzo. Como antecedentes relevantes destacamos un aborto espontáneo hace 7 meses y patologías previas como dislipemia y diabetes mellitus tipo 1. Este contexto condiciona tanto su estado físico como su estado emocional, incrementando el nivel de preocupación ante la evolución del embarazo. Vale. Durante la valoración enfermera identificamos taquipnea en el patrón respiratorio, eliminación alterada por incontinencia urinaria y especialmente una afectación significativa en la esfera emocional, con temor y ansiedad manifiestos. El resto de necesidades básicas como la movilidad, el descanso y la higiene se mantienen conservadas, lo que nos permite focalizar la intervención en problemas prioritarios. A partir de esta valoración se establecieron varios diagnósticos de enfermería Nanda. Entre ellos destacan el patrón respiratorio ineficaz, la incontinencia urinaria de esfuerzo, el riesgo de sangrado excesivo, el temor excesivo y el dolor agudo. Estos diagnósticos reflejan la necesidad de un abordaje integral que contemple tanto aspectos fisiológicos como emocionales. En cuanto a los resultados esperados, se plantearon objetivos centrados en la disminución de la ansiedad y del miedo, el control del dolor, la mejora de la continencia urinaria y la vigilancia de la severidad de sangrado. Para alcanzarlos se implementaron intervenciones enfermeras específicas como técnicas de relajación para reducir la ansiedad, administración de analgesia para el control del dolor y ejercicios del suelo pélvico orientados a mejorar la incontinencia urinaria. Además, se realizó una monitorización estrecha del sangrado con el fin de detectar de forma precoz cualquier complicación. Los resultados obtenidos muestran que la analgesia fue efectiva, logrando la disminución significativa del dolor, la realización de ejercicios de suelo pélvico contribuyó a mejorar la continencia urinaria y la combinación del dolor del control del sangrado junto con las técnicas de relajación favoreció una reducción notable de la ansiedad.
Como conclusiones, en este caso la anestesia efectiva efectivamente contribuye a la disminución del dolor. También la importancia del papel de la enfermería en la atención integral a la gestante, que especialmente en estas situaciones ayudan a disminuir la incertidumbre y el miedo, y junto con intervenciones individualizadas permite no solo mejorar los resultados clínicos, sino también el bienestar emocional de la paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Puedes finalizar la presentación. Bien, terminado este bloque de 5 comunicaciones, podemos abrir ronda de preguntas. Antes me gustaría recordar a todos los ponentes que, de nuevo, aunque estemos haciendo unas comunicaciones en un congreso de forma telemática, vía streaming, no deja de ser un congreso científico en el cual, bueno, pues cuando nos toca presentar, tenemos que presentar directamente y hay ciertas solicitudes, peticiones y circunstancias que no han lugar en este momento y que, bueno, pues han tenido cabida previamente. Bien, dicho lo cual, que también se tendrá en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones, abrimos las preguntas para los ponentes que han hecho estas siguientes 5 comunicaciones. Adelante, David. Un momento, David. Vale, tú creo que puedes activar el micrófono ya. Hola, buenos días. Bueno, me voy a sumar ahora no solamente a estas 5, va a haber preguntas para estas 5, pero quiero decirlo en general, quiero felicitar a... ¿Me escucha? Sí. Quiero felicitar a los ponentes por, al final, como evaluador y como asistente a un congreso, cuando... Sí, que se me escucha mucho eco. Te escuchamos bien aquí en el congreso. Sí, pues cosa de tu micrófono, pero no podemos hacer nada. Claro, o puede ser cosa de los otros ponentes. Adelante, No te David. preocupes, sigo. Cuando asistes a un congreso y aprendes, es una satisfacción increíble y me estáis aportando todos mucho. Así que lo primero, gracias. Lo siguiente, la pregunta concreta, bueno, era una recomendación general, porque al final es buenísimo que en enfermería demostremos que tenemos capacidad investigadora y que aportamos evidencia a nuestro trabajo. Os quería animar a todo este trabajo a hacer mención siempre del componente ético. María Socorro sí que ha nombrado de que su trabajo pasó a un comité de ética. Yo estoy convencido de que todos contempláis esto, si no empezar a contemplarlo, y en los casos clínicos hacer mención a la solicitud del consentimiento informado. Aunque sea un caso clínico, el paciente debe consentir que tú expongas su caso. Esto por un tema. Y las preguntas eran 2 preguntas concretamente para Jorge. Jorge, mira, te veo, estás por ahí. Bueno, lo primero, felicitarte. Tengo una duda, una pregunta un poco personal, pero que espero que nos ayudes a todos. Veo que lo haces de mucho, aunque se ve una línea, es muy variopinto. No contestes si no quieres, pero la motivación que tienes para investigar, te quiero animar a que la cojas fuerte, porque es esa fuerza la que necesitamos en enfermería. ¿Hay alguna motivación especial para esta tanta comunicación que me alegra mucho? Jorge, activa el micrófono, por favor. ¿Se me oye? Ahora, sí. Muchas gracias, David. Pues mira, mi motivación básica ha sido, pues, realmente, a ver, igual alguien se ha visto mi situación. Yo he trabajado durante más de 20 años en una empresa privada y he vuelto ahora a la pública. Y en la pública, todos estos años pasados, yo he trabajado sobre todo en área quirúrgica, en hospitalización y demás, y he visto muchísimos casos. De hecho, los casos que he comentado aquí son casos que yo he visto personalmente. Entonces, al volver a la pública, te das cuenta, te dejas un poquitín arrastrar por las ganas de la gente de presentar, de investigar, de tal. Cosa que, por ejemplo, en la privada, por otro tipo de desmotivaciones, digamos, es decir, el no reconocimiento, el no incentivar de ninguna manera la investigación de los trabajadores, acaba haciéndonos caer en la desidia en este tema.
Entonces, el volver a la pública ha sido como decir, ¡buah! ¡Qué torrente! Qué ganas de... Me cago en la mar, me pongo. O sea, me pongo porque me lo pedía al cuerpo, el sentarme y decir, venga, voy a empezar a escribir casos, porque esto, con todos los que he visto durante mis casi 30 años de trabajo, hay que empezar a hacer cosas. Ha sido por eso, el dejarme llevar por el torrente de las ganas de investigar en la pública. La privada no se incentiva nada, cero. Cero. Y es una pena, porque de verdad que hay gente muy, muy buena trabajando también en la privada, pero... Pues Jorge, yo quiero que cojas esa motivación y continúes. No sé cuál es tu perfil investigador, pero continúa, dale fuerte, motiva a tu alrededor. Te animo a empezar a generar evidencia. Has hablado mucho de consultar evidencia, de exponer el caso. Te animo a generar, porque necesitamos generar. Todos lo estamos haciendo. Te lo quería nombrar por tu perfil. Y ahora es referente a la comunicación 106, a las máquinas de presión. ¿Los tiene tu hospital o cómo? ¿O se han adquirido especial para un estudio o son...? Mira, el modelo americano que pertenece a la casa Stryker, yo conseguí probarlo hace años porque trabajando allí con el representante de la casa Stryker, ¿de acuerdo? Uno de los distribuidores a nivel nacional, pues hablando un día en el quirófano, pues surgió el tema de tener esta máquina. Y yo, ¿esta máquina para qué vale? Pues mira, tal, a mí como me encanta la tecnología, digo, ¿no podrías pedir un modelo de prueba? Digo, bueno, pues venga, y conseguimos un modelo de prueba y lo aplicamos con una paciente mientras el tiempo que estuvo ingresado. Y simplemente como modelo de prueba, lo que pasa que, bueno, nada más nos dejaron durante un tiempo corto, limitado. Y luego, siguiendo investigando, llegué a encontrar esta empresa española, esta startup, que ha presentado este modelo, que me resulta muy interesante. Lógicamente, es una startup que necesita financiación para sacarlo adelante. Pero, jolín, sería fantástico que lo consiguieran, porque el modelo realmente mejora el modelo americano, porque es la propia sábana la que es el sensor, no necesita ponerse debajo de, ¿sabes? Y además el poderlo visualizar en un modelo, en un dispositivo con una tablet, un ordenador, no implica que tengas que estar al pie de cama, ¿vale? Sino que tú puedes tener monitorizado a varios pacientes con el dispositivo receptor y puedes hacer un seguimiento de decir, venga, el paciente de la cama 4, el tobillo derecho, hay que acolcharlo, hay que moverlo, hay que tal. Me parece, vamos, un futuro prometedor y que ojalá que consigan esa fuente de financiación para sacarlo adelante. Será maravilloso. Perfecto, no, tenía esa duda porque es una línea de investigación que llevo y, como has dicho, es el futuro prometedor. Tenía curiosidad si ya hay algún hospital que lo esté implementando, porque es algo que se verá. Que yo sepa... Tiene la postura, por eso era. Claro, que yo sepa, en España no, pero era esta línea investigadora, ya te digo, esta empresa de Barcelona, que de hecho si accedes a la página web de ellos, puedes ver al modelo de presentación, un pequeño vídeo inclusive, que lo han presentado en congresos, pero que están a expensas de conseguir la financiación y alguien que lo compre para que se produzca en masa. Yo ojalá que lo consigan, porque me parece un invento genial, vamos, nos va a ayudar muchísimo para evitar las lesiones por presión. Que os diré una cosa, en el modelo español sanitario no estamos educados, quizás los familiares de los pacientes, como en otros países, pero en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, la inversión en prevención de heridas es masiva porque les sale más barato prevenirlo económicamente que la denuncia por una iatrogenia, como en este caso una lesión por presión. Exacto, pues enhorabuena. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, muy amable. Vale, muchas gracias, David, por tus aportaciones y preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o algo que compartir? Claro, adelante. Tenemos aquí a nuestro técnico, que también está trabajando precisamente... Hola, buenos días. Soy Roberto, el técnico informático. Jorge, te quería hacer una pregunta, si no te importa. Bueno, primero de todo, felicitar a ti y a todos. Me han gustado mucho las presentaciones. Lo que he podido entender es mi perfil informático, claro, pero bueno. Y es que yo estoy trabajando también en un proyecto similar al tuyo, un cubre colchón para detectar presión. Y tengo un poco de curiosidad por si me puedes decir más o menos un coste estimado de cuánto costaría cada prototipo. Joder, te estoy hablando de memoria. La verdad. Te estoy hablando de memoria, pero creo que rondaba cerca de los 800 euros. Vale, bueno, está bien. El prototipo que estoy diseñando yo junto a compañeros, que por cierto se expuso ayer en una charla de este congreso. Qué pena que no lo pude ver, lo siento. Bueno, no pasa nada.
ronda más o menos los 100 euros, pero es muchísimo más simple que el que me has mostrado tú. Y siempre he tenido curiosidad por ver. Curiosidad, sin más, curiosidad de Luego, informática. sabes, el tema, tú que sabes de informática más que yo, luego el secreto en muchas de estas cosas es el software. Correcto. Ahí es donde está la clave. Es decir, si tú consigues hacer un software open source o utilizar un software open source que abarate mucho los costes, en sí fabricar el sensor seguramente que sea hasta lo más barato. Luego el tema está la licencia que tú quieras otorgarle. La marca Stryker, la conoceréis algunos, es una marca americana de las más potentes de prótesis. Obviamente, en fin, esos manejan mucho cash. Mucho cash. Es de las marcas más caras. Yo, vamos, ojalá de verdad que me gustaría que me mantuvieras informado porque es una cosa que me encantaría saber si llegáis a desarrollarlo y a sacarlo, vamos. Pues sí, igual luego pido tu contacto a algún miembro porque también me gustaría mantener conversación, ya que compartimos ideas más o menos, estaría interesante. Jolín. Oye, Perfecto. muchísimas gracias, de verdad encantado. Muchas gracias. Qué bien, qué bueno, ¿no? Que ver cómo los congresos científicos son tan útiles a nivel de networking y conocer personas con intereses investigadores similares a los tuyos, incluso desde perfiles tan multiprofesionales, ¿no? Sí. Qué alegría, incluso desde un punto de vista así de un congreso que tiene esta parte telemática, ¿no? Que aún así podamos hacer este tipo de networking, pues es siempre un orgullo. Bien, pues entramos en la recta final de la mesa de comunicaciones con las últimas 5 comunicaciones. Damos ahora lugar a la comunicación 130 de María Socorro Armedillo Sánchez, de nuevo, que lleva por nombre Impacto de un modelo de capacitación sociosanitaria en el empoderamiento y la empleabilidad de mujeres migrantes en contexto de vulnerabilidad social. Bueno, pues voy a presentar un proyecto de investigación que estamos ahora mismo desarrollando, que se denomina Impacto de un modelo de capacitación sociosanitaria en el empoderamiento y la empleabilidad de mujeres migrantes en el contexto de vulnerabilidad social. Es una intervención desde enfermería comunitaria. Lo primero que me gustaría decir sobre este proyecto, que es un proyecto que estamos realizando un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla junto a profesores del hospital, de la Escuela de Enfermería del Hospital de San Juan de Dios de aquí de Sevilla, y que es un proyecto que llevamos realizando pues a modo de voluntariado durante hace unos años. Y que llegó un momento en el que nos planteamos que podíamos medir si nuestra intervención era efectiva y que por eso ahora mismo estamos llevando a cabo pues lo que os voy a contar, ¿vale? Bueno, sabemos que las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad social presentan mayores desigualdades en salud, barreras de acceso al sistema sanitario y dificultades de inserción social. Además, en contextos urbanos desfavorecidos, estas desigualdades se intensifican debido pues, a determinantes sociales como precariedad económica, aislamiento social y desconocimiento de recursos sanitarios. La enfermería comunitaria, desde su enfoque de promoción, equidad y acompañamiento, constituye un agente clave en el desarrollo de intervenciones orientadas pues, para empoderar e integrar socialmente a esta población. El objetivo de nuestro estudio que estamos desarrollando ahora mismo pues, fue evaluar el impacto de un modelo de capacitación sociosanitaria sobre lo que es el empoderamiento, la autoestima a través de la escala de autoestima, los conocimientos de cuidados básicos en salud y la empleabilidad en mujeres migrantes en contexto de vulnerabilidad social. Para ello estamos realizando un estudio con un diseño mixto, cuasi experimental, pre-post intervención y con metodología cualitativa. La intervención consiste en un programa estructurado en 14 talleres teórico-prácticos desarrollados durante 6 meses, centrados en cuidados de personas mayores dependientes, cuidado infantil, promoción de la salud y primeros auxilios,
puesto que esta población mayoritariamente va a encontrar empleo como cuidadores, ¿vale? Respecto a las variables, ¿vale? Pues las variables cuantitativas incluidas son un cuestionario de conocimientos, la autoestima medida mediante la escala de Rosenberg y la situación laboral detrás de la intervención, que se va a medir a los 3, 6, 9 y 12 meses después de haber recibido los talleres. En cuanto a la evaluación cualitativa, pues vamos a realizar y estamos realizando grupos de discusión con las mujeres para entender estas percepciones de cambio que esperamos encontrar, estos procesos de empoderamiento y vamos a analizar con un enfoque temático inductivo. Vale. ¿Cuál es el impacto esperado de esta intervención? Bueno, pues por una parte, reforzar el papel de la enfermería comunitaria como agente activo en lo que es la reducción de las desigualdades en salud, integrar la promoción de la salud, la capacitación laboral y el empoderamiento femenino con una intervención estructurada y evaluable y mejorar la alfabetización en salud. Además, vale, potenciar la autonomía personal de estas personas, su inserción laboral a través del desarrollo de competencias como cuidadores. Ofrecemos además un modelo que es replicable y transferible a otros contextos comunitarios con carácter similares y queremos contribuir a la generación de redes de apoyo comunitario y de cohesión social. Nuestro estudio, por supuesto, tiene limitaciones, ¿vale? Es una muestra sociodemográfica muy específica, por lo cual esto puede limitar la generabilidad de nuestros resultados. Puede haber también un posible sesgo de autoinforme y pues no tenemos grupo control, ¿vale? Simplemente pues estamos actuando sobre esta población. Las palabras claves de este proyecto son enfermería comunitaria, mujeres migrantes, empoderamiento y empleabilidad. Y bueno, pues que esperamos en el futuro poder ya presentar los resultados que estamos recogiendo de esta intervención y quiero especialmente agradecer a la profesora Alicia Botello de la Universidad de Sevilla porque es la que ya desde hace años ha puesto en marcha este proyecto en el cual nos encanta participar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Socorro, muchas gracias. Vale. Pasamos a la siguiente comunicación, la número 136, que lleva por nombre Implementación de un circuito de cura compartida entre atención primaria y atención hospitalaria en pacientes portadores de catéter central de inserción periférica. Tiene la palabra Patricia Fernández Rincones. Un momento. Patricia. Te vemos, vamos a hacerte moderadora. Aquí. Listo. Activa el micrófono y ya puedes... Hola, buenas. Hola, ¿Me buenas. escucháis? Te escuchamos. Te vemos. Fenomenal. La presentación, ¿vale? Muy bien. Compartir. Vale. ¿Lo veis? Lo vemos, sí. Vale. Puedes comenzar cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Yo voy a venir a hablaros sobre la implementación de un circuito de cura compartida entre el Hospital Clínico San Carlos y atención primaria en pacientes portadores de un catéter central de inserción periférica llamado PIC. Bueno, pues para empezar, en atención primaria se identificó una falta tanto de formación específica como la ausencia de material adecuado para realizar las curas de los PIC, lo cual generaba múltiples derivaciones al hospital para realizar dichas curas. Ello propició que desde Continuidad Asistencial elaboráramos un proyecto de coordinación entre primaria y hospital para mejorar la continuidad asistencial y los cuidados del dispositivo. Como objetivos específicos nos marcamos identificar y seguir a los pacientes,
la formación a profesionales de atención primaria en el protocolo de las curas, garantizar el suministro de material y reducir visitas innecesarias al hospital. Para ello, junto con docencia del Hospital Clínico San Carlos y la unidad de equipo de terapia intravenosa, que son los que canalizan los PIC, nos coordinamos junto con nuestros 14 centros de salud de área y se realiza una sesión online para ayudar a primaria a aprender el manejo de la cura de estos dispositivos. Se estableció un circuito de cura compartida entre el hospital y primaria, de forma que desde el hospital se aportó a los pacientes un anexo 2, que llamamos aquí, para el suministro de los apósitos específicos para las curas de los PIC. Y elaboramos como un protocolo en el que las curas principalmente se realizarían en primaria y se realizarían en el hospital cuando el paciente tuviera coincidente una cita hospitalaria. Además, nos coordinamos con informática del hospital para elaborar un listado automatizado en tiempo real de los pacientes portadores de PICS, al que se dio acceso a nosotras como continuidad asistencial, a nuestros 14 centros de salud y a la UETI. De forma que había un contacto directo durante la permanencia del catéter. Como limitaciones, presentamos que hay mucha variabilidad en la participación profesional y la necesidad de evaluación a medio y largo plazo, puesto que empezamos con este proyecto en mayo del año pasado. Y para concluir, decir que este proyecto favorece la continuidad asistencial, aumenta la accesibilidad del paciente a los cuidados, potencia la autonomía de los profesionales de atención primaria y a su vez reduce la presión asistencial en el hospital, y es un modelo que puede ser perfectamente replicable en otros circuitos sanitarios. Espero que les haya gustado y daros las gracias. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Vale. Vamos a dar ahora continuación a la número 181, comunicación que lleva por nombre optimización de recursos en lesiones traumáticas superficiales del anciano, alginato cálcico como alternativa a la cura húmeda, que va a presentarnos la compañera Carmen María Moratalla Escribano, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nuestra Señora del Prado. Bueno, pues os presento el trabajo con título Optimización de recursos en lesiones traumáticas superficiales del anciano, el alginato cálcico como alternativa a la cura húmeda convencional. Bueno, las lesiones traumáticas superficiales, como todos sabemos, tipo laceraciones, erosiones cutáneas, skin tears, son una de las complicaciones agudas más frecuentes en personas mayores institucionalizadas. La fragilidad dérmica de estas personas, la pérdida de colágeno, la polimedicación, pérdida de elasticidad, al final elevan la vulnerabilidad de esta población. Estas lesiones generan dolor, riesgo de infección, ansiedad y aumento de la carga asistencial. Hasta ahora el estándar actual es mantener la cura en ambiente húmedo, pero en este tipo de lesiones concretas de las que vamos a hablar, tipo de laceraciones, skin tears con riesgo de sangrado, se propone una alternativa donde la sobrecarga asistencial o en zonas rurales de la atención diaria enfermera no es viable. Vamos a buscar otra alternativa. ¿Qué objetivos se propone? Bueno, pues vamos a analizar la evidencia científica existente sobre el alginato cálcico como postre artificial, no como otro tipo sino como postre artificial frente a la cura húmeda convencional, cuando la atención diaria no es. Para ello, en cuanto a la metodología, hemos realizado una revisión bibliográfica narrativa con búsqueda sistematizada en varias bases de datos. Las palabras claves que se han utilizado son heridas y lesiones, hogares para ancianos, cicatrización de heridas, análisis costo-beneficio y enfermería general. En cuanto a los criterios de selección, bueno, pues incluyen ensayos clínicos de sistemáticas, se han incluido internacionales de heridas, estudios económicos sobre apósitos, y todos aquellos deben versar sobre población pediátrica institucionalizada y heridas.
Por tanto, excluyen aquellos que tratan sobre heridas críticas profundas, los que no mencionan, no tratan a la población, la población geriátrica, todos aquellos anteriores a 2000. Disculpa que te interrumpa, Carmen. Sí. Se te vuelve a entrecortar un poco. Aquí la ¿Ahora? tecnología nos está complicando un poco la cosa. Entonces, como consejo te diría que si puedes enlentecer un poquito tu discurso para que De acuerdo. no perdamos tanta palabra. De ¿vale? acuerdo, de acuerdo. Vale. Pues en cuanto a criterios de inclusión, de exclusión, eliminamos de estudios anteriores a 2016 y aquellos que tratan sobre heridas crónicas profundas y población no geriátrica. En cuanto a los resultados, bueno, pues podemos destacar que en cuanto a las propiedades biológicas del alginato cálcico, destaca su alta absorción del sudado leve moderado y su efecto hemostático por liberación de calcio. Este punto es crucial en este estudio, en este tipo de lesiones, porque es en concreto estas laceraciones con ese sangrado leve o ese riesgo de sangrado lo que queremos tratar. Además, generan un gel tridimensional protector y a su vez generan ese microambiente húmedo con menor maceración de bordes que podemos mantener más tiempo. En comparación con otros apósitos, no se encuentran grandes diferencias en cuanto a los tiempos de cicatrización comparado con espumas o hidrocoloides, pero sí que al dejarlo como costra artificial, encontramos que podemos llevar a una menor frecuencia de ese cambio de apósitos, como decimos, en este caso concreto de este tipo de lesiones. El impacto económico, podemos ver que el coste principal es el tiempo de enfermería dedicado a estas curas. Al poder espaciar esta frecuencia, reducir intervenciones y desplazamientos, disminuimos este coste de enfermería. Bueno, para terminar, en cuanto a las ventajas en el contexto sociosanitario, vemos que en los centros donde el ratio de enfermera es limitada o la atención diaria no se puede llevar a cabo, los alginatos nos permiten reducir manipulaciones y dolor, disminución en la frecuencia de las curas, optimizar recursos de enfermería sin comprometer la seguridad del paciente, mejoramos la continuidad asistencial, menos cambios, menos frecuencia de cambio y disminuimos, por tanto, costes indirectos y desplazamientos. El alginato cálcico artificial es una potencialmente más costo-efectiva frente a la cura húmeda, en este caso concreto de costa artificial en lesiones tipo laceraciones, cuando la atención sanitaria no es viable. Se proponen en este caso estudios más amplios como ensayos clínicos específicos en residencias geriátricas con alta carga asistencial y estudios formales de coste-efectividad comparativo. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Disculpar por la conexión, porque el wifi hoy no lo tengo disponible, lo siento mucho. Nada, Carmen. Bueno, como consejo para futuras ocasiones es preferible utilizar dispositivos tipo ordenador siempre que sea posible, porque si no estamos expuestos a más problemas técnicos. Bien, vamos con la penúltima. Vale, disculpad. Vale, como decía, vamos ahora con la penúltima comunicación, la 25, de la anterior compañera, Laura Barquín Fernández, que lleva por nombre del desconocimiento a la acción, efectividad de una intervención educativa en mujeres sobre autoexamen de mamas. La va a exponer Virginia Noemí Trejo Monjaras. Disculpad por el error. Virginia Noemí, bueno. Listo. Hola, buenos días Virginia, otra vez. hola, Sí, es que está puesto mi nombre y los de mis compañeros, pero efectivamente no es nuestra la comunicación, ¿vale? Ok. Virginia. Gracias. Ahorita comparto el video porque sí lo tenía activado, pero me pongo la pantalla. Vale, pues comenzamos con la presentación. Vamos allá con el contaje del tiempo, ¿vale? Muy bien. Buenos días. El día de hoy pues, voy a presentar una investigación realizada durante el año 2025 por medio de la Universidad Salvadoreña del Dr. Masurra, que lleva por nombre el desconocimiento de la acción, efectividad de una intervención educativa en mujeres sobre autoexamen de mamas. Un estudio pues cuasi experimental sobre, como les había mencionado, una efectividad educativa sobre una intervención.
Pues, ¿cuál es el problema? Actualmente el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres a nivel mundial. El problema real en comunidades con acceso limitado es principalmente el diagnóstico tardío. La solución propuesta por nosotros fue en el centro, en el autoexamen de mamas, como una herramienta económica y accesible para fortalecer el autoconocimiento y la detección temprana. La metodología utilizada, en este caso trabajamos con una población de 45 mujeres en una comunidad conocida como Comunidad de los Compadres. Las mujeres eran entre 18 y 55 años con un predominio de educación básica. Y el proceso se implementó un diseño longitudinal en 3 fases. Primero, una fase de evaluación inicial, un test, con una medición de etapas, evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas previo a una intervención educativa. La intervención educativa pues se realizó en 2 fases, en acciones participativas. Una fase se basa principalmente en la teoría, más una demostración. Disculpa que te interrumpa, Virginia. También se te escucha con problemas. Bueno, como alternativa te diría también lo mismo. Si puedes enlentecer un poquito tu discurso, no te preocupes porque, aunque el tiempo es limitado, pero bueno, en este tipo de circunstancias que os lo pido yo expresamente, soy flexible. Enlentece el discurso y si puedes hablar con un poquito más de claridad, para que te podamos entender bien pese a los fallos, ¿no?, técnicos. Puedes continuar, Virginia. Ok, entonces estaba mencionando que realizamos lo que es el proceso mediante 3 fases. La primera se trató de un pretest, donde medimos los conocimientos, actitudes y prácticas en estudios iniciales antes de realizar una intervención educativa. La intervención educativa la realizamos en 2 fases, en la que propusimos una fase de teoría más una demostración práctica, para posteriormente pasar a la segunda fase, que fue una resolución de dudas y la devolución por parte de las mujeres de la técnica correcta del autoexamen de mamas. Posteriormente pasamos a una evaluación final o un post-test, donde medimos el impacto. Y pues vamos a ver lo que son la matriz de impacto comunitario, los resultados pre y post-test. En los conocimientos, pues, inicialmente en las 3 áreas se muestra un cambio significativo. Principalmente en los conocimientos partimos de un 68.9% y tras la intervención educativa logramos elevar la comprensión técnica del procedimiento a un 68.9%, a un 33.3%, apreciación de un nivel alto. En las actitudes, inicialmente obtuvimos un 53.3% de actitudes favorables, lo cual logramos aumentar en 71.1%. Y las prácticas anteriormente pues eran las que se encontraban en un nivel más bajo, las personas no practicaban el autoexamen de mamas. Iniciamos con un 6.7% de prácticas positivas, los cuales logramos aumentar a un 88.9%. En conclusión, la educación personalizada en salud es capaz de transformar el desconocimiento en acciones concretas que pueden salvar vidas. La efectividad de la intervención educativa fue comprobada, así como también logramos aumentar el empoderamiento comunitario. Y en las direcciones futuras, pues nosotros propusimos estandarizar las intervenciones con protocolos válidos. Es imperativo también el lenguaje pedagógico al nivel educativo, que en este caso fue educación básica a la predominante, y también a la edad de la población, que la mayoría de las personas era de una población adulta mayor, de 55 años. Vale, Virginia, muchas gracias. Estupendo, pues pasamos a la última de las comunicaciones. La número 26, que lleva por nombre la virtualidad en la formación del profesional de enfermería en contextos universitarios, que va a presentar la compañera Carmen Baires de Dimas, de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer de El Salvador.
Carmen Baires de Dimas. Es la número 26, correcto. Adelante, claro. La virtualidad en la formación de enfermería no es solo una adaptación tecnológica, sino un proceso profundo de transformación de la práctica docente. Buenos días, soy Carmen Baires de Dimas, de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, de El Salvador. La formación de profesionales de enfermería en entornos virtuales constituye un compromiso ético-social en la sociedad del conocimiento. En El Salvador, esto exige integrar la tecnología en los procesos educativos. Sin embargo, persisten brechas entre docentes y estudiantes en su implementación. Por ello, surge el interés de hacer la presente investigación con el propósito de generar una aproximación teórica sobre la virtualidad en la formación del profesional de enfermería en contextos universitarios como la USAM. Metodológicamente se trabajó desde un paradigma pospositivista e interpretativo con un enfoque cualitativo utilizando el método fenomenológico hermenéutico. Participaron 4 informantes claves, 3 docentes y un estudiante, a quienes pues se inició explicándole el objetivo de la investigación y solicitando el consentimiento informado. Se utilizó la entrevista semiestructurada y el análisis de la información se realizó mediante la categorización, la triangulación y la teorización. Como resultados, a través de la hermenéutica, emergieron 5 categorías teorizadoras que permitieron la construcción de un modelo teórico que explica la transformación de la práctica docente. En este modelo, el compromiso didáctico-pedagógico y la responsabilidad de una docencia constructivista actúan como ejes dinamizadores. La capacitación docente se configura como una condición indispensable, mientras que la innovación mediada por las tecnologías y la inversión en recursos constituyen los medios y el soporte que posibilitan la transición hacia modalidades educativas semipresenciales y virtuales. La síntesis, como síntesis interpretativa, se concluye que la virtualidad en la formación del profesional de enfermería se configura como un proceso multidimensional sustentado en la articulación entre el compromiso pedagógico, el enfoque constructivista, la capacitación continua, la innovación tecnológica y la inversión en recursos. Esta integración permite una educación flexible, significativa y alineada pues, con las demandas del siglo XXI. Muchas gracias. Esto ha sido toda mi investigación. Muy bien, gracias a ti, Carmen. Estupendo, hemos concluido ya con todas las comunicaciones, con este último bloque de 5 comunicaciones y abrimos el turno de preguntas. Yo en particular tengo un par de preguntas, así que si no os importa, pues comienzo yo. Ya que tengo la palabra. Para el turno de preguntas voy a dar permiso directamente a todos los participantes, Sí. Así que conforme lo veáis necesario, activáis micrófonos y cámaras. Perfecto. Aquí ya no necesitáis pedirme turno. Bueno, lo primero, muchas gracias por tratar de ateneros a los tiempos. Sé que es complicado, sé que es difícil a veces cuando lo hacemos así, en streaming, telepresencial. Bueno, pues la tecnología a veces no acompaña y cosas, ¿no? Bueno, pues menos mal que hemos tenido tiempo suficiente y capacidad de flexibilidad. Gracias de verdad por vuestro esfuerzo, por compartir vuestros estudios, vuestras publicaciones, vuestros hallazgos.
de verdad, pues es un placer y ha sido un placer todo lo que habéis traído hasta aquí. Mi primera duda es para Socorro. Bueno, como enfermero especialista en familiar y comunitaria, pues tu trabajo me es de interés particular, ¿no? Quería preguntarte en cuanto al tema de poder medir el empoderamiento. Habéis utilizado escalas para poder medir la autoestima. Mi pregunta es, ¿por qué exactamente habéis decidido medir la autoestima para poder, ¿no? Interpretar el empoderamiento, y si no había escalas ya existentes para poder medir ese empoderamiento? No te escuchamos. Bueno, ¿no? ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora. Vale. Bueno, pues nada, gracias Álvaro por tu pregunta. En realidad, queríamos medir, o sea, consideramos que es importante en esta población que realmente nos damos cuenta que está muy aislada y que precisamente estos talleres hacen que construyan redes de amistades y de conocimientos. Considerábamos que era importante analizar en concreto la autoestima, ¿no? O sea, desplazarte de un país que no es el tuyo, vivir aislado en una situación socioeconómica muy vulnerable, ¿no? Porque además son personas en una situación ilegal. Consideramos que esto tenía un impacto importante en la autoestima. Entonces, sinceramente, decidimos valorar la autoestima, la empleabilidad y los conocimientos. Nos pareció la prioridad. Podíamos haberlo planteado utilizando otras escalas, sí, pero después de la experiencia de varios años trabajando en este contexto, pues le dimos importancia a la autoestima en sí, medir la autoestima. No, y tiene total sentido. Además, es cierto que la autoestima, los conocimientos influyen, ¿no? en ese empoderamiento, pero como precisamente el empoderamiento está tan presente en el título de la comunicación, pues por eso preguntaba por alguna otra herramienta que pudiese medir específicamente ese empoderamiento. Igual que, por ejemplo, mencionáis en la comunicación la alfabetización, ¿no? La alfabetización, que habéis utilizado cuestionarios ad hoc. Sí que en ese caso yo sé que existen escalas, por ejemplo, europeas, la HLS-EU, que es capaz de medir la alfabetización, y no sé si os habéis planteado utilizarla, o la habéis desestimado porque no se adaptaba a vuestras necesidades. Perdona Álvaro, la medimos sobre los contenidos de los talleres que les damos, ¿vale? Específicamente entonces evaluamos contenidos. Lo que intentamos es darle una formación y capacitarlos como cuidadores, porque realmente esta población mayoritariamente se dedica a ser cuidadores informales, ¿no? Entonces, que se detectó esa necesidad y lo que hacemos es dar contenidos y habilidades sobre el cuidado a personas mayores, a niños, etcétera. Entonces, esa alfabetización la hacemos sobre el rol de cuidado, o sea, sobre esos conocimientos y habilidades que nosotros le ofrecemos en los talleres. Por eso utilizamos un cuestionario que nosotros hemos desarrollado enfocado a evaluar si han adquirido esos conocimientos y esas habilidades que nosotros pretendemos darles. Vale, pues gracias, Socorro, por Nada, respuestas. gracias a ti. Y mi última pregunta es a Virginia Noemí, por su comunicación número 25, que particularmente me ha llamado la atención, dado que yo, por lo que tengo entendido, la utilización y la recomendación de la autoexploración y el autoexamen de mama, en España al menos, estaba desaconsejada, porque sabemos que aquí en este medio nuestro incrementaba la ansiedad, incrementaba la realización de técnicas invasivas,
de forma desproporcionada, ¿no? Para luego la malignidad que resultaba. Pero claro, tú me estabas comentando por una intervención que no es en España, ¿no? Entonces quería preguntarte qué diferencias has hallado, ¿no? De la evidencia a nivel geográfico, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en el caso de El Salvador, pues el contexto de aquí en cuestión de salud, nos referimos a unas comunidades que están bastante aisladas. En el caso de la comunidad que nosotros realizamos la investigación, para acceder a un servicio de salud básico, que nosotros le llamamos unidades de salud, ellos se tienen que transportar durante aproximadamente 1 hora y media, incluso hasta 2 horas. Y no hay como que digamos un transporte que lo lleve directamente a estos servicios de salud. Entonces, tomando en cuenta esto, además, en ese servicio de salud no se realiza lo que son ningún tipo de examen para detectar de manera temprana el cáncer de mama, sino que los tienen que referir a otra institución que es todavía más lejana de donde ellos habitan. Entonces es bien difícil para ellos acceder a otros métodos de detección temprana del cáncer de mama. La única opción que se da aquí en El Salvador para poder prevenir pues que detecten de manera tranquila cualquier anomalía es el autoexamen de mama, y lo establecen en el aquí de El Salvador, que es muy diferente a otros países. De hecho, yo encontré investigaciones europeas principalmente donde no lo aconsejaban porque ellos tienen distintos métodos que son pasivos, que los pueden realizar de forma pues más directa. En cambio, el personal, las mujeres tienen que esperar a veces casi un año para que les puedan dar acceso a otros métodos de detección. Por eso nosotros todavía realizamos la autoexploración de mama como uno de los pilares fundamentales para la prevención del cáncer de mama, o bueno, en este caso para la detección temprana de anomalía. Claro, no, sí, está relatando problemas de accesibilidad bastante importantes y bueno, aparte que en España hay países, ¿no? De nuestro entorno pues contamos con programas de cribado, mamografías y demás de una forma mucho más accesible, entonces el panorama es completamente diferente. Vale, gracias Virginio por tu respuesta, muchas aclaraciones. Por mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación que hacer, pues puede continuar. Tenemos todavía un par de minutillos. Adelante, David. Buenos días. Yo de nuevo quería felicitaros, reafirmarme, de verdad, me ha resultado muy productivo, incluso de ámbitos que no son los míos laborales, habituales. Ahora que has presentado todas las comunicaciones, Socorro, te quería felicitar. Te quería felicitar a ti, a todo el grupo, porque haces una cosa que a mí me cuesta mucho. Si has abarcado un proyecto cuantitativo, cualitativo, y lo promueves una mezcla. Entonces, admiro mucho a los que trabajan lo cualitativo. Estáis trabajando lo que no se ve, pero sí que existe. Y quería felicitaros por ese trabajo y continuar con esta motivación. Cuando ves que una línea de trabajo es tan amplia y abarca tanto, realmente ves que hay futuro y sustenta nuestra profesión. Así que, gracias. Y tenía una duda, por puro desconocimiento, para Patricia Fernández. Hola, Patricia. Nada, Hola, ¿qué tal? me ha gustado mucho el póster. Veo que tu servicio, el servicio que esto es de servicio de continuidad asistencial, puede ser que se llame así. Sí. Es una duda porque la Comunidad Valenciana no está como tal. ¿Podrías explicarme brevemente en qué consiste? Sí, también nos llamamos enfermera de enlace, no sé si te suena como ese calificativo. Nosotras como enlace somos similar, por compararlo con la gestión de casos, lo llamamos aquí. Sí, bueno, gestión de casos en la Comunidad de Madrid se considera más a la enfermera de primaria. Nosotras gestionamos cualquier tipo de dispositivo que vaya a precisar el paciente de cara a la alta hospitalaria, pues si se va a su domicilio o a un centro sociosanitario, a un albergue. Entonces somos un equipo de 3 enfermeras
que están por aquí mis compañeras, que a lo que nos dedicamos es a facilitar, ¿no?, la conexión hospital y el recurso al alta del paciente. Aparte de los pacientes que están ingresados, también somos las enfermeras referentes de los pacientes ELA, que podría ser como una especie de gestión de casos. Y bueno, y luego gestionamos otro tipo de cosas como son anexos 2, que el circuito este lo estamos implantando como a otros ámbitos hospitalarios, y realizamos también, digamos, no el cribado, la acreditación de los informes al alta de pacientes que precisan centros de media estancia. Perfecto, pues enhorabuena. Creo Muchas que servicios gracias. como este son fundamentales también, y hacéis lo que estamos haciendo ahora, crear una red, porque no es tan importante que la enfermera trabajemos, sino que trabajemos a una, que fomente conocimiento, trabajo, fuerza, y estoy muy satisfecho con esta mesa, con cómo su carácter internacional, y por todo, a mí al menos me habéis hecho aprender y gozar mucho. Enhorabuena a Muchas todos. gracias, David. Muy bien, pues nada, muchas gracias de nuevo a todos. Nos sumamos a las palabras que ha dicho David y damos por concluida esta mesa de comunicaciones para pasar a la siguiente. Así que nada, enhorabuena a todos vosotros y seguimos en el Congreso.